Listo. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, compuesto por Judith Escalona, Reina Serpa, Andrea Torres, Nixay Rosales y Maika Avendaño, y mi persona, José Daniel Gámez. Y vamos a hablar acerca del pago de la letra de cambio. El pago de la letra de cambio no es más que la cancelación de la deuda cambiaria que se tiene. Para hacer el pago de la letra de cambio hay que considerar el lugar, la fecha y el monto. El lugar es el pautado para tal fin. Con respecto a la fecha, debe hacerse a la fecha de vencimiento. No es posible o no es legal, salvo que sea de forma voluntaria, que la letra de cambio se pague por anticipado, salvo que así el librado así lo acuerde voluntariamente. Ni que tampoco el tenedor reciba el dinero antes de la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Con respecto al monto, debe cancelarse el monto completo que establece la letra de cambio. En todo esto del pago de la letra de cambio, hay unos sujetos que van a intervenir, así como también hay unas formas de hacer el pago, y el librado, que es el que paga la letra, tiene unas obligaciones, pero esos puntos van a ser expuestos por mis compañeros. Ahora bien, con respecto al pago, el lugar, la fecha, el monto y otros aspectos, lo realmente necesario o lo realmente relevante en estos casos es que las personas conozcan sus deberes y también sus derechos en este tipo de operaciones con títulos, valores que están establecidos en el Código de Comercio principalmente. Es decir, toda persona que se involucre en una operación con títulos, valores debe conocer sus deberes, sus derechos y la legislación que rige sobre este tipo de documentos. Esto ha sido mi corta exposición, la presentación. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hola, mi nombre es Nixay Rosales García, actualmente cursante del sexto trimestre de Derecho en la Universidad Yacambú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sujetos que intervienen en la letra de cambio. Para ello es importante fundamentación jurídica y por eso tenemos el Código de Comercio en su artículo 410, el cual establece que las letras de cambio requieren necesariamente de la participación de tres sujetos que son el librador o girador, el tomador o beneficiario y el librado o girado. En primer lugar encontramos el librador o girador. El Código de Comercio en su artículo 410, numeral 8, establece que es aquella persona que emite y suscribe inicialmente la letra de cambio para ser pagada al beneficiario. En este caso, el beneficiario y el librador pueden llegar a ser la misma persona. Seguidamente encontramos el beneficiario o tomador. El Código de Comercio en su artículo 410, numeral 6, establece que es aquella persona natural o jurídica a favor de la cual se paga ese efecto cambiario, se da ese efecto de comercio, es decir, el título valor, la letra de cambio. En este caso, la letra de cambio puede ser normativa y a la orden, pero no puede ser al portador. En tercer lugar encontramos el librado o girado. El Código de Comercio en su artículo 410, numeral 3, establece que es aquella persona contra quien el librador ejerce la letra de cambio para ser pagada al beneficiario. En este caso, si el librado aceptara la letra de cambio, firmaría y tomaría una actitud de librado aceptante y por ende se ve comprometido a el pago de esta letra de cambio a su portador legítimo en su fecha de vencimiento. En cuarto lugar encontramos el fiador o avalista, el cual se establece que es aquel garante de la obligación del pago de la letra de cambio. También es el equivalente al fiador mercantil. En este caso, el avalista debe tomar una actitud de ejercer palabras y frases cortas que no requieran de tanta interpretación. Y en todo caso, si faltara esta indicación, quedaría entonces a favor del librador. En sexto lugar encontramos lo que es el avalado, que viene siendo entonces el obligado principal. Si en el caso de que el librado no aceptara la letra de cambio, no sería entonces el obligado principal, sino que quedaría a favor del librador. En sexto lugar encontramos el endosante, el cual es aquella persona que en su condición de portador legítimo de la letra de cambio, es decir, del título o valor, ejerce su derecho de traspasarlo o transferirlo a través del endoso a otra persona. ¿Por qué? Porque el endoso funciona como la figura de circulación de la letra de cambio. En este caso, el endosante viene siendo el mismo beneficiario. Y finalmente encontramos el endosatario, que es aquella persona que recibe a través del endosatario
endosante o beneficiario el título legítimo de ese título valor, es decir, de esa letra de cambio. En este caso el endosantario viene siendo el dueño nuevo de esa letra de cambio, el tenedor y portador legítimo de esa letra de cambio. Muchas gracias. Lugar de pago. Puede ser pagado en el domicilio de un tercero o donde lo indique la letra. La presentación del pago está en el artículo 446, que contempla que el portador debe presentar la letra de cambio a su pago. Esta debe hacerse al momento de que se haga su entrega. Deberá presentarse al día de su vencimiento en uno de los 2 días hábiles señalados. Existe la figura del protesto, que no es más que la constancia de la falta de aceptación de la falta de pago. Tenemos varias formas de pago. Tenemos el pago total, el pago parcial, el pago en moneda extranjera y el pago por intervención. El pago total es cuando se cancela, como su nombre lo indica, la totalidad de la letra. De manera que el girado se libra de la obligación contenida en el título valor. Por lo tanto, el pago extingue la obligación e implica la devolución del título a su pagador. El pago parcial está en el artículo 447 del Código de Comercio, donde el girado pretende cancelar la suma adeudada en varios pagos hasta completar la totalidad de la misma. Este tipo de pago subsiste, a pesar de que se hagan los pagos por parte, permanece la obligación hasta el pago total de la letra. Este tipo de pago siempre va a haber la obligación entre lo pagado y lo debido y no conlleva la devolución del título o valor. Los abonos deben hacerse antes del vencimiento de la letra. El pago en moneda extranjera, en el artículo 449 del Código de Comercio, establece que siempre que se estime pagar la letra de cambio, ha de ser la moneda del país de donde se origina la letra de cambio, a menos que el librado indique allí que se pague en moneda extranjera. Tenemos el pago por intervención en el artículo 465, que puede ser pagada la letra de cambio por un interventor. Este indicará a la persona por quien. Buenas noches, mi nombre es Michael Aretano y para continuar con el ciclo de exposiciones que venimos dando mi compañero y yo con respecto a la asignatura título de valor, yo voy a hablar sobre la facultad del liberador de la letra de cambio. La letra de cambio constituye un instrumento de crédito que pasa a surtir efectos de cobro por la transacción realizada. En la presente investigación voy a definir cada una de las facultades que posee el sujeto denominado liberador que interviene en el título de valor al momento de realizar las transacciones y cuando son enviadas a su cobro. En los actuales momentos, la letra de cambio constituye un instrumento muy importante o una herramienta muy importante en las transacciones comerciales, ya que la misma está contemplada en el Código de Comercio, lo que permite o hace posible su cobro. Dentro de la facultad del liberador, en la letra de cambio, tenemos la facultad principal, que es la de generar el título de valor. La principal facultad que posee el liberador como sujeto que interviene en el documento crediticio es la creación y emisión del documento generador de derecho crediticio. Y es por ello que de esta manera da inicio a las obligaciones derivadas y al resto de sus facultades. Como segunda de las facultades tenemos que el liberador puede endosar. Es una declaración contenida en la letra de cambio, para la cual el liberador transmite a otra persona denominada endosatario los derechos del cobro derivado de la letra de cambio. Como tercera facultad, es solicitar aval. Es una declaración contenida en el documento de cambio que prevé y garantiza el pago de la letra de cambio.
responsabilidades del pago. Es una facultad compartida, ya que el librado, por su voluntad, también puede establecer avalo. Y como cuarta facultad que tiene el librador es de protestar, ya que esta protesta da inicio al cobro por la vía judicial, que viene dada por un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o el incumplimiento del pago de la letra de cambio. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Reina Serpa. Voy a exponer sobre lo que es el pago. El pago es el cumplimiento de la obligación cambiaria previa al título para tal fin, y en consecuencia es la extinción de la deuda cambiaria. La exhibición de la letra con fines de cobro es siempre obligatorio, aun en el caso de la cláusula sin protesto. Este lo establece el artículo 446 del Código de Comercio. Sin embargo, podríamos decir que en el ordenamiento jurídico venezolano el pago es una de las maneras de extinción de las obligaciones, puesto a que una vez que se cumple con dicha obligación, se extingue una figura jurídica. Por ende, los sujetos activos dentro de lo que es el pago vienen a ser el librado, el librador y la letra, que es la garantía que tiene la transacción comercial. Por lo tanto, la letra debe ser presentada por el librado, que es el destinatario de la orden de pago de los casos, en lo que no se requiera por esta en general facultativa en el artículo 429 del Código de Comercio. De igual manera, existe una presentación de un pago que lo establece el artículo 446 también, y dice que contempla que el portador debe presentar la letra de cambio a su pago sea el día del pagaré, es decir, es la fecha que estipulan las partes para que se concluya o para que ésta sea cancelada en su totalidad. Ese día se debe presentar la letra de cambio y la presentación por cámara de compensación equivale a una presentación de pago. El protesto debe dejar constancia de la falta de aceptación o de la falta de pago y sirve para abrir la vía de regreso, al menos que el librador no haya exonerado al tenedor del pretexto. Para el librado, la aceptación no hay protesto, sino cobranza en los 3 años siguientes, que es el lapso de prescripción. Saludos profesores y compañeros, mi nombre es Andrea Torres y continuaremos hablando sobre la presentación de la aceptación y el pago de la letra de cambio. Vamos a mencionar las características de cada una de estas para así observar sus diferencias. En cuanto a la presentación de la aceptación, tenemos que es un acto obligatorio, donde se debe presentar que se acepta la letra de cambio, es decir, que cada quien está tomando su responsabilidad ante el acto administrativo. La aceptación de la letra de cambio genera deudas y obligaciones. Al generar la deuda significa que la persona está comprometiéndose a realizar el pago de la letra de cambio. Y las obligaciones es que tiene la responsabilidad de responder por sus actos. La presentación no es aceptación. Cuando se presenta la letra de cambio no significa que la persona aceptó la obligación, sino cuando se presenta la aceptación de la misma, ya que al presentar la letra de cambio la persona tiene la opción de rechazarla. En cuanto al pago de la letra de cambio, tenemos que debe ser presentada al momento del pago. Vemos que en ambos actos se da lo que es la exhibición de los documentos, tanto la presentación de la letra de cambio para la aceptación como la presentación de la letra para el día de pago.
genera lo que es la cancelación de la deuda y de las obligaciones. Vemos que hay actos contrarios que la presentación de la aceptación genera deuda y obligaciones, mientras que el pago de la letra de cambio hace un efecto contrario, que es la cancelación de la deuda y la extinción de las obligaciones con la letra de cambio o con el deudor y el acreedor. Entre los efectos está que si el aceptante paga se extinguen las obligaciones, pero si paga el garante continúan las obligaciones hacia los demás. Esto significa que no necesariamente el pago de la letra de cambio hacia el responsable sea la extinción de todas las obligaciones. Pueden continuar las obligaciones luego del pago de la letra de cambio. Entonces vemos como la presentación de la aceptación y el pago de la letra de cambio son actos que se encuentran entrelazados. Es decir, si no se da la presentación de la aceptación, no se puede dar el pago de la letra de cambio, ya que en ningún momento la persona está aceptando la responsabilidad de la letra. Sin uno no se da el otro. Ya sabemos que se genera y se extinguen obligaciones, siendo ese efecto jurídico su principal diferencia. Muchas gracias, espero que le haya gustado mucho nuestra exposición.